Bueno, y vamos a platicar ahora con don Andrés Rojas. Él es editor de Petroguía, medio especializado en el sector energético allá en Venezuela. Don Andrés Rojas, es un gusto y con enorme gratitud que haya recibido la llamada del Heraldo Radio, ¿eh? Un saludo para ustedes en México y bueno, siempre a la orden para aclarar cualquier información vinculada con Venezuela. Oiga, bueno, pues ya quedó muy claro, ya lo dijo el presidente Trump, él lo ha dicho también a través de sus representantes en la Casa Blanca, que el petróleo de Venezuela, todo el petróleo de Venezuela, que es la nación que posee las reservas probadas más importantes de todo el mundo, estará ya administrado y bajo la tutela del señor Trump y de su gobierno. Eso es lo que ha ratificado y ha asegurado Donald Trump. Ahora dice el señor Donald Trump, vamos a empezar a extraer más petróleo, lo vamos a traer a la Unión Americana para que sea refinado por nuestras petroleras, lo vamos a vender aquí y fuera de Estados Unidos y los dineros que obtengamos será para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos. ¿Cuál sería su opinión, don Andrés Rojas? Mira, de lo que se llama la hoja informativa del acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos, que se dio a conocer el secretario de Energía, Chris Wright, hay varios elementos que vale la pena aclararlos. El primero, fíjate que se han convertido en titular mundialmente, y es el tema de los envíos de los que habla Trump entre 30 y 50 millones de barriles. El presidente Trump no hace referencia a si esos barriles son anuales, diarios, mensuales. Dentro de la denominación usual uno utiliza barriles diarios o en todo caso para los cargamentos y se totalizan barriles anuales. Esa cifra de 30 a 50 millones de barriles es más o menos lo que se ha enviado, por lo menos hasta el año pasado, dentro de la autorización que tenía la empresa Chevron, que recordemos que en el caso venezolano, Venezuela tiene sanciones sobre su sector petrolero por parte de Estados Unidos desde enero del año 2019. ¿Qué implicaba esas sanciones? Que no se podían exportar petróleo venezolano hacia los Estados Unidos, y esa medida fue revertida parcialmente durante el gobierno del presidente Biden a finales del año 2022 con esta licencia que tiene la empresa Chevron, que es la única petrolera norteamericana que en este momento tiene actividades en el sector de los hidrocarburos venezolanos. Indiscutiblemente que si se flexibiliza aún más las sanciones, los envíos podrían incrementarse aún más. Vale decir que antes de la llegada del presidente Trump, con esa licencia que había de la administración Biden, Venezuela llegó a convertirse en el cuarto o quinto suplidor de petróleo importado. En primer lugar está Canadá, en segundo lugar está México, en tercer lugar Arabia Saudita, y el cuarto lugar en ocasiones era Venezuela, otras veces Brasil, otras veces Colombia, Irak también. Entonces, digamos, ahí habría que precisar esa cifra. Lo segundo tiene que ver con el uso de ese dinero de las exportaciones, que iría para un fondo que estaría a discreción, y así lo dice el propio texto del acuerdo que da a conocer el secretario de Energía, a discreción del gobierno de los Estados Unidos. Y el tercer punto del acuerdo tiene que ver con inversión en el sector eléctrico. Vale explicar aquí que el sector eléctrico venezolano fue estatizado por el presidente Hugo Chávez en el año 2007 y ha experimentado pues un proceso de desinversión muy fuerte, tanto en lo que es el alumbrado de los ciudadanos. De hecho, comentaba yo justamente los problemas que estamos teniendo en varias zonas del país, pero el petrolero también afronta un proceso de desinversión de su sector eléctrico, y en ocasiones la caída de la producción no está vinculada ni con recortes, ni está vinculada con sanciones, sino con falta de inversión en su sector eléctrico. Ahora, ¿cuál es la capacidad de PDVSA para producción diaria de petróleo? ¿Cuántos millones de barriles puede Mira, producir?
La data hasta diciembre estábamos 1.100.000 barriles aproximadamente. Venezuela fue un país que llegó a producir, cuando llegó el presidente Chávez en 1999, estábamos en 3 millones de barriles. Cuando llega el presidente Maduro en el año 2013, Venezuela estaba por el orden de los 2.600.000 barriles diarios y por distintos factores, no solamente por las sanciones de Estados Unidos, sino también por problemas en la macroeconomía venezolana, la producción venezolana llegó a caer en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, a 300.000 barriles diarios. Ha habido un incremento de la producción. Es importante el rol que ha jugado la empresa Chevron junto con la empresa española Repsol y la empresa francesa Maure Lampron en el incremento de la producción, y es lo que explica pues que del año 2000 al año 2025, de 393.000 barriles diarios, pues estemos por encima de 1.100.000 barriles. Entonces son estas 4 o 3 empresas extranjeras, la francesa, la española y la americana, las que administran toda la producción de PDVSA. No, la producción de PDVSA hay una parte que compete directamente a PDVSA. Aquí en Venezuela existen 2 modalidades. Lo que es la producción directa de PDVSA y lo que llaman empresas mixtas, en las cuales PDVSA tiene mayoría accionaria y el otro es un socio extranjero. Aquí hay empresas de China, hay empresas de distintos países, pero sin lugar a dudas las que están teniendo más importancia en la producción, apartando lo que le compete directamente a PDVSA, es la de las empresas mixtas. De ese 1.100.000 barriles que hablaba yo, que es la producción, pues unos 300.000, 400.000 barriles competen directamente a esas empresas extranjeras. Y entonces, ¿cómo van a quedar ahora? ¿Va a seguir el mismo esquema, pero bajo control también de PDVSA por el gobierno norteamericano? Buena pregunta, porque digamos, ¿qué fue lo que ocurrió con la empresa Chevron? Que aquí en Venezuela lo llamamos el efecto Chevron, fue el título que le dio por el beneficio. Y lo que piden las empresas transnacionales no es ni siquiera tener mayoría accionaria en esas empresas mixtas. Podría ocurrir eso, pero para que eso se dé, tendría que reformarse la ley orgánica de hidrocarburos. Pero en el caso de Chevron, el acuerdo que se firmó entre el gobierno venezolano y en ese momento la administración Biden, fue que el control operacional de esa empresa mixta estuviera bajo la conducción de Chevron. Entonces lo que uno cabría esperar ahorita es que se otorgue lo que está pidiendo el presidente Trump, es que más empresas vuelvan a Venezuela. Entonces, por ejemplo, una de las que está interesada en regresar a Venezuela es ConocoPhillips. Buscaría pues que se le den las mismas condiciones que se le otorgaron a PDVSA. Y bueno, habría que ver. Está el caso de ExxonMobil. El punto está que ExxonMobil, sus intereses están más centrados en este momento dentro del mundo de las Américas, en sus proyectos en Guyana. Uno de los aspectos que no se menciona en el acuerdo, pero que seguramente va a venir, es que, digamos, todo el problema que tiene Venezuela con Guyana, que es nuestro vecino en la margen oriental, al menos dentro del punto de vista retórico, le va a acción. Venezuela, pues, una extensión territorial que representa prácticamente las 3/4 partes del territorio de Guyana. Guyana en este momento es un importante productor petrolero, su producción está por el orden de los 600.000 barriles diarios, y ExxonMobil pues aparentemente no interesada en regresar a Venezuela y seguir más bien su operación en Guyana. De hecho, Nicolás Maduro quería invadir Guyana, ¿no? Más que, yo no diría tanto invadir, sino lo que es, digamos, dentro del alegato venezolano está que hay una margen
que, como te explicaba, abarca las 3/4 partes de lo que es Guyana. Bajo ese territorio lo conocemos los venezolanos como territorio Esequibo, porque está a la margen del río Esequibo que marca, pues, o divide Guyana. Eso es un reclamo que viene desde la época de que Venezuela era colonia española y después con el proceso de independencia, y hasta ahora Guyana y Venezuela pues habían agotado, digamos, una vía diplomática. El problema está que con las reservas petroleras que se descubrieron en Guyana, sobre todo costa afuera, en lo que vendría a ser una prolongación de ese territorio en reclamación, Guyana necesita resolver quién tiene la soberanía sobre ese territorio. Y Guyana pues decidió seguir por la vía diplomática y llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, que aparentemente en este año 2026 podría emitir un fallo sobre a quién pertenece esa área territorial y por consecuencia la extensión marítima. Andrés, nada más para repasar, están preguntando al auditorio, es más interesante, la capacidad máxima diaria de producción de petróleo de PDVSA es de casi 4 millones de barriles al día. No, en este momento la tenemos en 1.100.000, digamos, Venezuela. No, sí, pero la capacidad máxima. Mira, llegamos a tener 3 millones, es decir, podríamos apuntar a 3 millones, pero se requeriría un proceso de inversión muy fuerte y al menos todos los pronósticos que yo he visto, a lo sumo, los más optimistas señalan que podríamos llegar a 2 millones de barriles diarios en un plazo de 5 años. Es muy importante lo que tú decías, cuando dice que Estados Unidos llevará a la Unión Americana de Venezuela entre 30 y 50 millones de petróleo. Si su máxima capacidad, vamos a suponer que sea de esos 3 millones, pues como tú dices, si son 30 o 50 millones, pues puede ser en un mes, puede ser en 10 días o puede ser a través de un año, ¿no? Claro, yo asumo que, y después eso aparece en la hoja del Departamento de Energía, yo asumo que se refieren a envíos anuales, porque ningún país, es decir, Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, que son los grandes productores del mundo, ninguno produce, o sea, la producción máxima en algunos casos es de 12, 13 millones, es decir, ningún país produce 50 millones de barriles diarios. Entonces, eso es... No, digamos, al año, yo decía al año. Al año, exacto. Por eso te digo que es que el presidente Trump no mencionó nunca la palabra al año. Entonces, cuando uno divide eso entre los 365 días del año, eso más o menos da un promedio entre 80, dependiendo de la cifra que uno utilice, de las que mencioné. El periodista en Venezuela, de los más influyentes en la nación sudamericana, don Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía, medio especializado en el sector energético allá en la nación sudamericana. Gracias, Andrés. Regreso contigo para resumir al auditorio. Decíamos que Petróleos de Venezuela, PDVSA, la estatal, la compañía estatal, tiene una capacidad máxima, en el mejor de los casos, de producir 3 millones de barriles al día. Actualmente, después de la destrucción que hiciera Nicolás Maduro, pues de todo el sector energético y en general de toda Venezuela, al parecer están con 100,000 barriles cada 24 horas. Pero bueno, con haber derrocado, o después de haber derrocado a Nicolás Maduro, el presidente Trump dice: vamos a traer a los Estados Unidos alrededor de entre 30 y 50 millones de barriles que vamos a vender internamente a otras partes del mundo, y el fruto de estas ventas será para mejorar las condiciones de vida de la población venezolana. Dice que será a través de un fondo transparente, etcétera. Todavía hay mucha confusión al respecto, pero bueno, Andrés, como tú bien dices, si tenemos una capacidad máxima, en el mejor de los casos, de 3 millones de barriles diarios, si se lleva a cabo con el tiempo una reestructura profunda, administrativa,
fiscal de PDVSA. Bueno, pues quizá algún día volvamos a estar ahí, pero mientras tanto hay demasiada confusión. Yo te preguntaba si Donald Trump ya envió a representantes de su administración a hacerse cargo de la petrolera venezolana, la cual junto con 4 otras petroleras, una española, decías, una europea, Chevron y alguna otra, son las que se reparten la producción diaria actualmente con PDVSA. Pero por otro lado, mencionan que si ha enviado a representantes de su gobierno a Venezuela, lo ha hecho de manera pues casi que encubierta, porque la situación en tu país no está pues realmente para recibir y exhibir a funcionarios norteamericanos tomando el control de la paraestatal. Adelante, Andrés. No, para nada, no ha llegado ningún representante americano. Por cierto, el secretario de Energía, Chris Wright, hoy explicaba un poco a qué se refería el presidente Trump con el control. Y básicamente el control tiene que ver con los ingresos, no con designar a un gerente o hacer una designación. Hasta ahora no se ha dado a conocer quién conformaría el equipo en materia energética de la presidenta Delcy Rodríguez. Ella tenía el doble cargo con el gobierno de Nicolás Maduro. Ella tenía el cargo de vicepresidenta ejecutiva y también de ministra de hidrocarburos. No sabemos si ella va a seguir al frente de ese ministerio o va a delegar esa función a algún funcionario, ¿no? Hasta ahora el equipo que está dentro de la PDVSA y dentro del ministerio como tal, es el que la venía acompañando aproximadamente desde hace ya varios meses. Ella asumió el Ministerio de Hidrocarburos a finales del año 2024 y por lo demás hay un punto importante. Ella tiene muy buenas relaciones, digamos, con los representantes empresariales. El caso de Chevron, Repsol, Eni de Italia, en general con todas las compañías extranjeras, ella tiene muy buena relación con los directivos de esas compañías aquí en Venezuela. Entonces, digamos, lo que tiene que ver con el control no es, aclaro, no es hasta lo que dice el secretario de Energía, ¿no? Pero no es que van a designar a alguien en particular, sino que básicamente el control está dirigido a lo que tiene que ver con los recursos financieros que puedan entrar a Venezuela por concepto de exportaciones de petróleo. Sí, pero yo creo que si nos vamos exclusivamente a la variable de confianza, pues será a través de Chevron, si no piensa enviar enviados especiales a dirigir PDVSA Donald Trump, pues a través de Chevron, la que pues va a administrar estos nuevos recursos, ¿no? Puede ser eso, o puede ser también, por ejemplo, una de las grandes compradoras de petróleo venezolano es una empresa de refinación que está en el sur de los Estados Unidos, Valero Energy. Hay cantidad de estaciones de servicio, sobre todo en los estados del sureste de los Estados Unidos. Estoy hablando de Florida, estoy hablando de Luisiana, no estoy hablando del estado de Texas también, que tiene una presencia muy fuerte, Valero Energy. Sería otro. También está la compañía de refinación en Phillips 66, que tradicionalmente ha sido receptora de crudo venezolano. Oye, Andrés, pero definitivamente Delcy Rodríguez está adoptando pues una actitud sumisa y solo recibe órdenes de Donald Trump, que como bien le dijo él, en tono pues prácticamente amenazante: ¿tienes que hacer lo que yo diga o te va a ir peor que Maduro? Mira, lo que ha sido la retórica de ella desde que asumió, digamos, el previo a tomar por ser juramentada y posterior, es que no, que digamos Venezuela es autónoma, que Venezuela no
no está siguiendo pautas internacionales, ¿no? Al menos ella se mantiene dentro de esa retórica. Sin embargo, bueno, ciertamente están las declaraciones que da el presidente Trump, las aclaratorias que tienen que hacer sus funcionarios sobre los alcances de determinadas medidas. Oye, lo cierto es, Andrés, al menos eso se transmite a través de los medios internacionales, que la mayoría de la gente no sale a las calles porque sigue teniendo miedo y dice, bueno, pues seguimos con un régimen chavista, eh, pero con una mujer al frente en vez de Nicolás Maduro, pero para ellos todo es igual y sienten miedo que pudieran ser reprimidos o llevados a la cárcel. Mira, sí, es cierto, o sea, ciertamente hay, hay pues, por un lado hay el temor del gobierno, pues obviamente que se generen protestas por lo ocurrido. Hay temores también de la población sobre lo que venga a ser la reacción. Hay una petición que está todos los días saliendo en la opinión pública, sobre todo porque el, el día 5 se instaló en en los nuevos miembros de la Asamblea Nacional para el periodo de los próximos 5 años, y por parte de representantes de la oposición pues hay una petición muy reiterada de liberación de presos políticos. Oye, Andrés, pero ha cambiado algo en la vida de los venezolanos desde la detención de Maduro hace, pues ya casi, bueno, hace unos días. Mira, no, es decir, en lo económico, es decir, hay una enorme incertidumbre en materia política, porque, digamos, no hay una parte de la población que pensaba que la que debía era Edmundo González Urrutia el que debía estar al frente del gobierno. Ha habido declaraciones contradictorias en ese sentido por parte del mismo presidente Trump, sobre todo refiriéndose a la dirigente María Corina Machado tras recibir el premio Nobel. Entonces hay también incertidumbre dentro de la propia población chavista, tomando en cuenta pues que nunca, siempre en la retórica del chavismo, inspirada por el expresidente Hugo Chávez, estuvo pues tener una posición contraria a los Estados Unidos. Entonces hay enormes preguntas, dudas, interrogatorios sobre la evolución que tenga pues este nuevo gobierno que acaba de asumir Delcy Rodríguez. Oye, pero en otras palabras, Andrés, la mayoría de los venezolanos, la mayoría, dicen que el 85% de la población está feliz porque ya se fue el dictador represor y asesino de Nicolás Maduro, o ya lo fueron, ya no está ahí, pero bien a bien no saben ni cómo ni para cuándo se va a volver a vivir la democracia, ¿o sí? Mira, el presidente, digamos, nosotros tuvimos un proceso electoral el 28 de julio del año 2024 y el presidente Maduro se juramentó a inicios del año 2025, es decir, estaría el presidente Maduro completando ahorita en enero su primer año del sexenio en Venezuela. Tenemos un esquema similar al de México de 6 años y con el añadido de que se permite la reelección indefinida, ¿no? Entonces, lo que ordena la Constitución es que si el presidente es declarado como con falla absoluta, que puede ser por fallecimiento, por muerte o por detención, ya ni sencillamente la vicepresidenta asume y en 30 días debería estar convocando pues a elecciones. Pero para eso hay que declarar la ausencia absoluta. Y en lo que es la declaración de la presidenta Delcy Rodríguez está que Nicolás Maduro fue secuestrado, y que lo que tiene que procederse es que se le libere y él reasuma el cargo. Entonces no pareciera indicar que se va a adoptar por esa vía porque, digamos, se asume que Maduro pudiera ser liberado por el gobierno norteamericano, al menos dentro de la convicción que tiene el oficialismo. Quiero aclarar ese punto, ¿no? ¿Pero tú crees que eso sea posible? Imagínate cómo quedaría Trump, ¿no?
No, tú me preguntas a mí, yo, o sea, no lo veo posible, pero bueno, a veces en América Latina estamos marcados por el realismo mágico y creo que los Estados Unidos últimamente también está marcado por el realismo mágico. Oye, pero no tiene que convocar por ley la señora Delcy Rodríguez elecciones después de la ausencia por más de 60 días de Nicolás Maduro. Mira, eso es una discusión que en su momento seguramente se va a dar la Asamblea Nacional, al no considerarse que la falla es ya en el caso venezolano, por cierto, tenemos un precedente sobre ese tema. Cuando estaba convaleciente el presidente Chávez dejó como encargado de la presidencia a Nicolás Maduro. Y estaba muy grave, pero el oficialismo no quiso hacer la declaratoria absoluta y solo esperó para hacerlo y convocar elecciones una vez que se conoció que el presidente Chávez había fallecido. Entonces no creería que al menos en los próximos meses el oficialismo va a adoptar una medida de declaratoria absoluta del presidente Maduro. ¿Para qué? Sobre el fondo. Tu tiempo, yo te pediría como periodista, como analista y sobre todo como venezolano que ha padecido el chavismo durante casi un cuarto de siglo, ¿cuál sería tu pronóstico en medio de este ambiente de anarquía que se vive en tu país? Mira, para mí es muy difícil la incertidumbre, porque el proceso de incertidumbre está muy marcado, ¿no? Pero en primer lugar, creo que ya el chavismo es una realidad, ¿no? Entonces, digamos, vivir de la nostalgia por algunos sectores de la oposición de que vamos a regresar a lo que había aquí antes de 1999, pues para mí eso no existe, porque tienes una población que puede bajar los porcentajes en un momento dado, puede ser mayor, pero tienes un porcentaje que simpatice con ese proceso y que sigue admirando a Hugo Chávez, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, creería que la oposición tiene que organizarse mejor, está muy fracturada, es decir, es verdad que hay un liderazgo que tiene María Corina Machado, pero hay sectores de oposición que son respetables que no comparten pues la postura política, digamos, que ya ha tenido. Entonces ahí hay un punto por resolver. Después me cuesta creer que al menos en el corto plazo María Corina vaya a regresar al país, pues sobre todo eh, tomando en cuenta la evolución que ha tenido pues la relación Venezuela-Estados Unidos tras los hechos ocurridos el 3 de enero. Entonces, ¿quién tendrá la última palabra en las decisiones de Venezuela? ¿Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, o Delcy Rodríguez y todo su grupo, que es el ala chavista? Ambos. Es decir, yo creo que en este momento hay una fuerte directriz de lo que quiere hacer Estados Unidos, pero también creo que el control político territorial lo sigue teniendo pues el chavismo, y en este momento pues es Delcy Rodríguez la que está al frente en la conducción, convirtiéndose pues en la primera mujer en ocupar la presidencia de Venezuela. Entonces habrá una especie de gobernabilidad compartida entre el gobierno de Estados Unidos, le hace Donald Trump, y pues el chavismo, comandado y representado por Delcy Rodríguez, su hermano Diosdado Cabello y todo el equipo. Y obviamente las Fuerzas Armadas. No sé, ahí sí no me atrevo a vaticinar, es decir, porque creo que todavía estamos muy marcados por la retórica y apenas no tenemos ni siquiera una semana de la invasión que ocurrió el 3 de enero. Entonces, no me atrevo yo a decir ahorita cómo sería esa gobernabilidad, ¿no? Preferiría esperar. No, primero porque no sé hasta qué punto el gobierno que encabeza hoy día Delcy Rodríguez va a seguir al pie de la letra. Es decir,
Tiene la impresión que sí, a veces me diera la impresión que no, entonces veo declaraciones y actuaciones que van en vía o en contravía, entonces creo que hay que esperar un poco que las cosas se decanten y un poco la evolución que tenga el propio gobierno que está buscando justamente pues armarse y seguir adelante. Ya para concluir, y muchas gracias por tu tiempo tan valioso, Andrés. Entonces, se está viviendo en Venezuela una especie de vacío de poder y total incertidumbre. Al menos, digamos, esta incertidumbre sí la hay, eso sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sobre todo muchas preguntas y sobre todo la gente que simpatizaba con María Corina Machado y lo que representó ella, pues, junto con Edmundo González Urrutia, había la presunción que si Trump actuaba como efectivamente lo hizo, pues aquí se iba a hacer respetar la votación del 28 de julio. No ha sido así, es más, hemos visto declaraciones tanto de Marco Rubio como del propio presidente Trump, donde prácticamente descartan incluso no solamente hacer un reconocimiento de esos resultados de las elecciones del 28 de julio del año 2024, sino que incluso no asoman la posibilidad de elecciones en el corto plazo. Bueno, pues un proceso de transición que se antoja, al menos al día de hoy, muy, muy difícil. Yo agradezco mucho a Andrés Rojas Jiménez, periodista, analista y especialista en el sector energético, el tiempo que le dedicó a este espacio y a nuestro auditorio. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes, siempre a la orden.